Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos una vez más. Dios les bendiga a cada uno de los hermanos que siempre nos siguen a través de las redes sociales, esperando que se encuentren bien, que Dios los bendiga de una manera especial. Ya que hemos orado y le hemos puesto nuestras necesidades al Señor para que sea Él quien nos ayude, pues vamos a entrar en esta tarde al estudio de la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias. Los voy a invitar a ustedes que están en sus casas. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Aleluya. Capítulo 24, versículo 13 en adelante. Capítulo 24, versículo 13 en adelante. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Cuando Dios lo tenga, dice un amén. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Lucas 24, versículo 13 en adelante. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos. Pero ellos no lo reconocieron. Jesús les preguntó: ¿de qué están hablando por el camino? Los dos discípulos se detuvieron, sus caras se veían tristes, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo a Jesús: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús preguntó: ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron: lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret. Para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. Pero los sacerdotes principales y los líderes religiosos lograron que los romanos lo mataran, clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Esta mañana, algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se les aparecieron y les dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Jesús les dijo: ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos, pero los 2 discípulos insistieron: quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Los 12 dijeron: ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Escritura,
sentíamos como un fuego ardía en nuestros corazones. En ese mismo momento regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles junto con los otros miembros del grupo. Los que estaban ahí les dijeron: Jesús resucitó, se le apareció a Pedro. Los discípulos contaron a los del grupo todo lo que les había pasado en el camino a Emaús y cómo habían reconocido a Jesús cuando él partió el pan. Amén. Gloria a Dios. Quiero hacer un recuento, un resumen sobre lo que habíamos estado estudiando anteriormente. Si usted se recuerda, habíamos hablado en los primeros versículos del capítulo 24 que Jesús había resucitado, pero no un domingo, sino un sábado en la tarde. Y que cuando las mujeres fueron al sepulcro, algunos evangelios dicen una cosa y otras dicen otra, pero si se junta todo el relato de los evangelios, se saca una versión más completa. Es decir, que en unos evangelios dice que las mujeres se iban pensando quién nos va a mover la piedra. En los otros evangelios dicen que cuando ellas llegaron ya la piedra estaba removida, que unos ángeles habían descendido del cielo y habían movido la piedra, porque era algo muy pesado para que poder tapar la entrada de esos sepulcros que se hacían precisamente, no como ahora lo hacemos, sino en las rocas. Es decir, era algo muy diferente como ellos hacían estos sepulcros. Pero en esa ocasión dice de que el ángel del Señor descendió del cielo, dice Juan, y que se apareció a María Magdalena y que le dijo que estaba vivo y que fuera y que avisara a los discípulos que él estaba vivo, que ya no estaba muerto, que no lo buscara entre los que habían muerto, sino entre los que vivían. Es decir, que cuando ella se da la vuelta, dice, ve a Jesús. Juan dice, es más específico, Juan dice que cuando María Magdalena se da la vuelta, ve a Jesús atrás, pero ella no lo reconoce. Es decir, ya no era el mismo Jesús que se conocía antes de la muerte. Es decir, allí nos da una idea, hermanos, de lo que precisamente es la resurrección. En la resurrección, la vida será diferente. ¿En qué sentido? En que el cuerpo no será el mismo, o sea, habrá algo muy distinto al cuerpo natural que ahora tenemos, porque nuestra vida va a ser diseñada, el cuerpo va a ser diseñado para vivir una eternidad. Es decir, no un cuerpo material como ahora, que este cuerpo solamente tiene la capacidad para vivir un cierto tiempo y luego todo se disuelve. Como dijo el Señor, el polvo vuelve al polvo. Es decir, que Jesús se apareció, pero María no lo reconoció. Ella creía que era el que cuidaba el jardín, el huerto. Ella le llamaba el hortelano, es decir, y le preguntó, le dijo, si tú te llevaste el cuerpo del Señor, dime dónde lo has puesto. Yo iré a traerlo, o yo iré donde está el cuerpo de él. Entonces ella no lo pudo reconocer hasta que Jesús le dice su nombre, María, y dice que ella lo agarra de los pies, lo abraza, pero Jesús dice, no me toques o déjame. En otras palabras, déjame porque todavía no he subido a mi Padre. Es decir, hermanos, en ese momento que Él resucita, habíamos hablado sobre lo que es el manojo de lo que era la primera gavilla, de lo que era la primera cosecha. Es decir, que ese día de resurrección, Jesús es esa gavilla preciada, el primer fruto de la resurrección es Jesús, y luego los que son de Cristo, como dice el apóstol Pablo a los Corintios. Es decir, que esa resurrección ya había sido hablada. Por eso es que le digo que es necesario muchas veces conocer el Antiguo Testamento, porque es la base para conocer el Nuevo Testamento.
Si nosotros desechamos el Antiguo Testamento, que es la base principal para poder conocer el resto de la Biblia, como se le conoce el Nuevo, como se le conoce ahora como Nuevo Testamento, pero que en el hebreo no es Nuevo Testamento, sino que se le conoce como el Brit Hadashah, así se le conoce. Es decir, cuando nosotros estudiamos tanto el Antiguo como el Nuevo, podemos entenderlo, pero hay una dificultad muchas veces para entender el Nuevo Testamento, porque la resurrección de Jesús en el Antiguo Testamento no está como nosotros la quisiéramos ver. Y eso lo vimos la vez pasada, en el estudio anterior, cuando yo lo llevé a Levítico capítulo 23, donde se habla de esas fiestas. Es decir, en donde se dice que en el primer día de la semana, después del sábado, que sería el domingo para nosotros, dice que cuando ellos cosecharan, cuando ellos estuvieran en la tierra que Dios les había dado, iban a cortar una gavilla, es decir, un manojo, de lo mejor del fruto de esa cosecha. Y eso se lo iban a presentar al sacerdote, y él lo iba a presentar a Jehová, lo iba a mecer, y él los iba a bendecir. O sea, esa gavilla habla de la resurrección de Cristo. Por eso es que muchos de estos pasajes en el Antiguo Testamento, como Jesús se lo va a decir precisamente a los discípulos de Emaús, de que él les dio a conocer que todo lo que el Antiguo Testamento se refería a Jesús, hablaba de la resurrección, hablaba de cómo iba a reinar, hablaba que tenía que morir, tenía que pasar por la muerte para poder reinar. Es decir, todo eso está en el Antiguo Testamento, pero está precisamente de una manera, quizás se lo podría decir así, como oscuro o codificado. Es decir, para poder entender, como le dije yo, la resurrección, tenemos que ir a este principio que enseña Levítico sobre el primer fruto, el mejor fruto de la primer cosecha, que es ese manojo, esa gavilla. Eso es la resurrección de Cristo. Pero allí no dice que es resurrección. Por eso al leerlo muchos no entienden que precisamente son profecías mesiánicas que hablan con referente a lo que es Cristo. Ahora, esto que vamos a estudiar ahora es precisamente eso, hermano. Dice acá, oiga bien, dice acá, en lo que los toca estudiar para ahora, dice, ese mismo día, o sea, ¿qué día? ¿A qué día se está refiriendo? Es decir, ese mismo día domingo, que las mujeres temprano en la mañana habían ido a buscar a Jesús al sepulcro, ese mismo día, pero en la tarde. En la tarde. Ese mismo día, dice la palabra del Señor, dos de los seguidores de Jesús, es decir, de sus discípulos. Porque recuérdense que seguidores, discípulos, es la palabra que viene de discípulo, seguidor o aprendiz. Es alguien que está aprendiendo de un mentor, de una persona que le está enseñando. Es decir, el mentoreo para que él aprenda todo lo que el otro le está enseñando. Es decir, esos dos discípulos eran aprendices de Jesús, pero precisamente dice discípulos, es decir, y cuando dice discípulos, estos dos no se refiere a los 12 discípulos, que eran parte de los 12. Es decir, recuerde usted que Jesús tenía muchos seguidores y tenía varios círculos. Tenía varios círculos de discípulos. Estaban los 12, que eran el círculo más íntimo de Jesús. Y estaba otro grupo, después de los 12, que eran otros seguidores, otros discípulos. Pero que precisamente después de eso había otro grupo, es decir, que había varios grupos que seguían a Jesús, pero con los que tenía más intimidad y a los que le contaban muchas cosas era el círculo de los 12. Ahora, estos dos no eran precisamente del círculo de los 12, eran de otro círculo que estaba más pudiéramos decir, más retirado, más fuera de lo que era el círculo íntimo de Jesús. Ahora, dice que ese mismo día domingo, ya por la tarde, los dos seguidores de Jesús iban a un pueblo que se llamaba Emaús, es decir, estaba fuera de Jerusalén. Estaba fuera de Jerusalén. Y dice que ese pueblo estaba a 60, yo no sé cómo tiene su versión Reina Valera, 60 estadios. 60. Así dice, ¿verdad? 60 estadios. Entonces, ¿cuánto es 60 estadios? Aquí dice que son 11 kilómetros. Exacto, son 11 kilómetros, 11.5 kilómetros. Biblia de las Américas. Exacto.
Es decir, son 11.5 kilómetros. Eso es lo que había entre Jerusalén y esa aldea llamada Emaús. Ahora, ¿cuánto se tardaría uno en caminar 11 kilómetros? Imagínense cuánto se tardaría en caminar 11 kilómetros. Es un aproximado casi de 3 horas. Oiga bien, 3 horas, a paso largo, como decimos, es decir, a paso aligerado, a paso rápido. Imagínense, 11 kilómetros en 3 horas. Ahora, cuando uno ve esto, hermano, cuando uno ve esto, dice, bueno, vivían lejos. Vivían a 11 kilómetros retirados de lo que era la ciudad de Jerusalén. Dice que ellos iban a su lugar de destino, Emaús. Es decir, que Emaús era un lugar que se le conoce como aguas térmicas. O sea, que había lugares en donde había aguas termales. ¿Sí sabe usted qué son aguas termales? ¿No sabe qué son aguas termales? ¿Qué son aguas termales? Como agua tibia o... Es agua caliente, es decir, es como los lugares que ahora conocemos, donde a veces hay lugares que el agua está como saliendo de la tierra, pero o sea, está como caliente. ¿Sí me entiende? Entonces, eso quiere decir aguas termales, es decir, que ese era un lugar muy bonito según la historia, pero que ellos iban hasta allá. Fíjese bien. Es decir, cuando ellos regresan de Jerusalén, y le digo todo esto, hermano, para que podamos entender un poco lo que pasa con estos dos seguidores o discípulos de Jesús. Ahora, si ellos hubieran sido de los 11, no se hubieran ido para su lugar de destino, que era Emaús. Ellos hubieran permanecido en Jerusalén. Porque la mayoría de ellos, todos eran galileos, eran precisamente de Galilea, del círculo de Galil, como se le conoce. Es decir, un lugar circular donde vivían ellos. Ahora, pero, ¿por qué ellos regresaban? Porque ellos regresaban, es decir, regresaban a su rutina diaria. Recuérdese ¿por qué habían ido a Jerusalén ellos? Le estoy diciendo esto para que podamos entenderlo a lo que vamos a llegar. ¿Por qué ellos habían llegado de Emaús a Jerusalén? ¿Cuál era el motivo que los había llevado a Jerusalén? Y no solo a ellos, sino a mucha gente. ¿Cuál era el motivo? La noticia de la resurrección. No. La Pascua. Exacto. Recuérdese que se estaba celebrando la Pascua. Se estaba celebrando la Pascua. Y la Pascua, hermano, albergaba a miles y miles de judíos de todos los lugares del mundo. Es decir, cuando decimos mundo, no estamos diciendo que iban de aquí de Estados Unidos también. Porque a veces mundo se refiere solo a aquella región donde Roma tenía control absoluto de dominio. Es decir que eso era, es decir, todos aquellos dominios donde habían judíos, que Roma estaba sobre esas regiones, es decir, los judíos iban precisamente a celebrar la Pascua, porque recuérdense que ese era una de las fiestas más importantes para ellos como pueblo judío. ¿Por qué le digo que era algo importante? ¿Qué significaba la Pascua? ¿Por qué era importante la Pascua para ellos? ¿Qué de relevancia o qué de importancia tenía esta fiesta de la Pascua? ¿Se recuerda, hermana? ¿Sabe qué es lo que ellos celebraban con esta Pascua? ¿Sabe qué celebraban? ¿Alguien sabe por qué ellos celebraban esta Pascua y por qué era importante esta fiesta? Porque era donde entregaban daban las primicias. No, era importante porque recuérdense que cuando ellos salieron de Egipto, celebraban la salida de Egipto. Es decir, la salida de Egipto, es decir, cómo Dios los había sacado del dominio egipcio, del poder egipcio, y los había hecho libres. Es decir, eso es lo que ellos celebraban. Por eso es que cada año tenían que celebrar la Pascua, es decir, hacer una conmemoración, es decir, un recordatorio para que ellos se recordaran de dónde Jesús los había sacado, de una esclavitud. Entonces,
precisamente, hermanos, al celebrar la Pascua, ellos, hermanos, se acordaban todo lo que Dios había hecho por ellos en la tierra de Egipto, de cómo aquel esplendor de poder y gloria de Dios se manifestó a favor de ellos, tratando de llevar y poner en ridículo a todos los dioses egipcios para poder sacarlos de esa esclavitud. Eso era lo que ellos celebraban, para que ellos se acordaran, para que no se olvidaran. Y esto es importante, hay un principio bíblico en esto. ¿Por qué? Porque también nosotros, recuerden que nosotros celebramos Pascua. Y cuando nosotros celebramos Pascua, el Señor dijo, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué dijo Él? La muerte de Jesús anuncia hasta que Él venga. Es decir, esa Pascua no solo hablaba de la liberación de la esclavitud, de donde Dios nos había sacado, sino que hablaba del Cordero Pascual, de aquel Cordero que se había inmolado y que la sangre se había puesto en los dinteles de las puertas. ¿Se recuerda por qué yo le dije que no se podía poner abajo, sino que solo en los dinteles de las puertas? Es decir, porque si se ponía abajo, se pisoteaba una sangre muy preciosa que hablaba de la sangre de Cristo. Esa sangre del Cordero era como una tipología de lo que era la sangre de Jesús. Por eso no se podía pisotear. Entonces, estos dos discípulos o seguidores de Jesús habían ido de Emaús precisamente a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y muchos habían ido. Ahora, esa Pascua duraba aproximadamente una semana. Entonces, ya los primeros días de lo que es la fiesta de la Pascua, recuérdese que en esa fiesta de la Pascua se celebraba eso, y eso era algo muy significativo para ellos. Ahora, pero hay algo que pudo haber hecho eco y fue tan fuerte que quedó bien grabado en la mente de ellos, que fue la crucifixión. Eso marcó la vida de ellos. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué la marcó? No es porque los romanos hubiesen crucificado a los primeros. Roma crucificaba a muchos ladrones, a muchos que eran enemigos de lo que es Roma, los crucificaba. Es decir, se cree, hermanos, y se dice, según la historia, que hubo una ocasión que Roma crucificó a tantos traidores que ya no había ni manera para crucificarlos. Imagínense. Eso lo relata la historia. Ahora, no era la primera vez que Roma crucificaba a personas. Ahora, pero el problema que los había marcado a ellos es que allí crucificaron a uno que ellos seguían, en quien ellos habían puesto la esperanza, en quien ellos habían puesto precisamente toda su esperanza para que los librara. Recuérdese que más adelante ellos se lo van a decir a Jesús. Es decir, y eso marcó la vida de ellos. ¿Por qué? Porque precisamente, hermanos, al matar o al crucificar a aquel hombre en quien ellos habían puesto la esperanza que iba a ser el libertador de Israel, ahí se acabó todo. Si a alguien lo matan, a quien usted sigue, o sea, ¿qué pasa? Pareciera que todo se disuelve, pareciera que todo se acaba, las esperanzas se esfuman, es decir, todo aquello que se añora queda roto. Y ya no se espera más. Entonces, eso había pasado con ellos. Los primeros días que ya pasó todo esto, ellos regresaban a Emaús. 11 kilómetros, imagínense. 3 horas de recorrido en camino rápido. Ahora, dice que ellos iban en este camino. Miren lo que iban pensando. Versículo 14. Dice, mientras conversaban sobre todo lo que había pasado. Es decir, lo que se había dado. No solamente la Pascua, sino lo que había marcado sus vidas, que era la crucifixión de aquel hombre en quien ellos habían puesto toda su esperanza. Cuando dice que ellos esperaban que Jesús redimiera a Israel, ¿lo redimiera de qué? ¿De qué los iba a redimir? De los romanos. Exacto, del dominio romano. Es decir, en el Antiguo Testamento está la libertad que Dios da de los egipcios, es decir, los había liberado de esa esclavitud. Pero ahora habían caído en una esclavitud de un imperio diferente, que era Roma. Ahora, ellos esperaban que el Señor, así como los sacó de Egipto y los llevó a una tierra libre donde ellos iban a vivir ya como
como personas no esclavas, sino que iban a tener una gran libertad, precisamente ahora habían caído bajo el dominio y la esclavitud de Roma. Entonces ellos dicen aquí, versículo 14, mientras conversaban de todo lo que había pasado, es decir, la crucifixión y la fiesta, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Oiga bien, pero ellos no lo reconocieron. Ahora, si nosotros vemos los otros evangelios, tanto Mateo y Juan y Marcos, el único que menciona y da hace una cierta mención sobre este hecho que está narrando Lucas, de estos dos testigos, solo lo habla Marcos. Dice en el versículo 16, verso 12 de Marcos, que precisamente Jesús dice, se les apareció a dos que iban camino al campo. Eso es todo lo que dice Marcos. Eso es todo. Y no toca más. Pero Lucas relata la historia completa de lo que pasó. Y da los nombres, da el nombre precisamente de uno de ellos. Dice acá, mire, versículo 14, mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Me voy a quedar ahí por un momento. Ahora, ¿por qué no lo reconocerían? ¿Por qué? ¿Por qué no lo reconocieron? ¿Cuál era el motivo? Dice que, oiga bien, no lo reconocieron porque Marcos 16:12 dice que él se les apareció en otra forma. Oiga bien, no solamente no era el cuerpo ordinario como el que tenemos nosotros, sino que era un cuerpo glorificado. Es decir, un cuerpo glorificado ya no se parece al cuerpo ordinario que nosotros tenemos. Imagínense que cuando ya uno resucite, eso nos da precisamente un principio, que cuando se resucita, el cuerpo ya no es igual, ya no es el mismo. Es un cuerpo glorificado. Ahora, pero Marcos dice que tomó otra forma. Así dice. Así dice. Después de esto se apareció en forma distinta a dos de ellos. En forma distinta, oiga bien. Por eso es que no lo reconocieron. Porque cuando ya hay una forma distinta, ya hay una apariencia más diferente y ya no se logra reconocer. Ahora, recuérdese que a María se le apareció y ella lo reconoció. ¿En qué forma se le apareció a María? Ella lo reconoció por la voz. Sí, pero ¿en qué forma se le reconoció? Se le apareció a María. Se le apareció como el que cuidaba el huerto. Así se le apareció, como el que cuidaba el huerto. Por eso dijo, el hortelano. Es decir, en esa forma. Fíjense bien. Y también Juan, capítulo 21, nos da precisamente que Jesús se les aparece en la playa a los discípulos, cuando él ya había resucitado, cuando dice que Pedro y los otros discípulos ya habían ido a pescar, dice que Jesús estaba temprano en la mañana en la playa y les dice, ¿ya pescaron algo? Y ellos le dicen, no. Tírenla a la derecha, les dice, y ahí van a agarrar. Y dice que la tiraron. Y dice que sacaron una multitud de peces tan grandes que no podían con las redes. Y dice que aquel discípulo que amaba a Jesús, que precisamente es Juan, dice que le dijo a Pedro, es el Señor Jesús. Juan lo pudo reconocer. Le dijo, es el Señor Jesús. Y dice la Biblia que Pedro se puso la ropa, porque se había remangado toda la ropa para trabajar, se la había quitado. Es decir, y dice que se puso toda la ropa y se aventó de la barca y comenzó a nadar hasta donde Jesús estaba. Y cuando llegó a él, no se atrevía a preguntarle quién era, aunque él en su adentro, dice, sabía que era Jesús. Pero tenía una forma distinta. Por eso no le decían, ¿eres tú Jesús? Porque eso hablaba como de una duda en él. Entonces, hay varias formas. Y a estos, oiga bien, a estos se les apareció, ¿en qué forma? ¿En qué forma se les apareció a los del camino de Emaús? Forastero. Como uno que vivía fuera de Jerusalén. Recuérdese que un forastero, oiga bien, le voy a decir algo. Un forastero
Alguien que vive fuera, digamos, de Jerusalén, se le conoce de muchas maneras. ¿Por qué? En la forma de hablar, en la forma de vestirse. Y les voy a poner un ejemplo. Imagínense que en nuestros países, cuando alguien llega, vamos a decir, le voy a poner un ejemplo a El Salvador, aunque El Salvador es pequeño, pero tiene muchos departamentos y tiene muchas formas, quizás, no es cómo vestirse, pero cómo llaman a las cosas. Hay una forma diferente. Lo que yo le llamo huacal, para echar ropa, en otros lugares, en el mismo Salvador, le llaman paila. Sí. A lo que ellos le llaman paila, yo le llamo paila para tomar café, un plato muy pequeño, pero ellos le llaman paila a un huacal grande. Es decir, hay diferentes formas de cómo reconocer a un forastero, alguien que no vive en el lugar donde uno vive. Entonces, Jesús se les apareció a ellos como forastero, como alguien que era ajeno al lugar donde ellos vivían, y por eso ellos no lo reconocieron. ¿Sí me entiendes? Por eso ellos no lo reconocieron. Ahora, así como Jesús, hermanos, se puede cambiar de forma y aparecérsele, así como se le apareció a ellos, en diferentes formas, todavía en la actualidad. Jesús se aparece, sigue apareciendo. Amén. Gloria a Dios. Jesús se sigue apareciendo. Lo que pasa es que nosotros no lo distinguimos porque se nos presenta de una forma en que nosotros ni siquiera pensamos que es Jesús. Y yo le digo porque hay muchos testimonios y hechos concretos de gente que dice, no, a mí, yo estaba en cierto lugar, se me arruinó mi carro, un lugar tan solitario, donde no había nadie, donde nadie pasaba, dice, se me apareció una persona, me dijo, ¿sabes qué? Ve a tal lugar, allí vas a encontrar esto y esto, y cabal, dice. Y de ahí yo he preguntado, dice, que se encontraron en el camino, caminando, dice, a alguien con esta ropa, dice, nunca hemos visto a nadie así. Eso es lo que la gente dice. Como algo que recuerdo de alguien muy cercano, que dice que una vez estaba desesperada en una parada, no hallaba trabajo, no hallaba qué hacer, estaba llorando, y se le apareció un joven. Oiga cómo se le apareció, como un joven. Y dice que le dijo, ¿qué tiene? Estoy desesperada, no tengo trabajo y no sé qué hacer. Y le dijo, vaya ahí, vaya a esa fábrica y diga que yo la recomiendo, dígale que le den trabajo. Y dice, fue, llegó, pidió trabajo, le dieron y comenzó a preguntar que hacia dónde estaba ese muchacho para darle gracias. Y ahí le dijeron que ese nunca había trabajado ahí. Es decir, Jesús se sigue apareciendo de una forma diferente a las personas, porque precisamente Él conoce las necesidades y a ellos se les apareció. ¿Por qué? ¿Por qué se les apareció a ellos? Porque iban tristes. Iban tristes, iban derrotados, sus esperanzas estaban por el suelo, estaban hechas pedazos. Y yo sé lo que muchas veces pasa. Fíjense que yo le voy a decir algo, si usted en un momento, óigame bien, si usted en algún momento está pasando una crisis difícil, no haya qué hacer, quiere morirse, ya no quiere vivir porque cree que hasta perdió las esperanzas, y se le acerca a alguien y en ese momento le da un consejo que eso lo hace cambiar, no vaya a pensar que es una persona normal. El problema es que él se aparece en formas distintas para no ser reconocido. Porque si se apareciera tal cual es él, ¿qué pasaría con nosotros? Nos morimos, hermano. Si quisiéramos morirnos, ahí nos morimos más rápido. Porque su gloria, su majestad, todo aquello tan precioso que él tiene, difícilmente lo resistiríamos. Difícilmente. Entonces, se les apareció como forastero y por eso ellos no lo reconocieron. Su hablar quizás era diferente. ¿Por qué le digo esto? ¿Se recuerda de dónde era nacido Pedro? ¿Dónde era nacido Pedro? En Galilea. Pedro era de Galilea. Cuando llegó a Jerusalén, que era la ciudad, Galilea era una aldea. Era una aldea. En donde estaba la gente más pobre, la gente marginada. Allá vivía Pedro y muchos de los discípulos. Natanael también. Entonces, dice de que cuando fueron a Jerusalén y Pedro iba detrás de Jesús cuando lo apresaron,
¿Qué hizo que una mujer lo reconociera a Pedro que eran los seguidores de Jesús? ¿Qué hizo? La mujer le dijo a Pedro, tú eres uno de ellos. Pedro le dijo, no, yo no soy, ni siquiera conozco a este hombre. No sé de qué estás hablando, mujer, le dijo. Y le dijo la mujer, es que tu hablar te reconoce que eres de ellos. Es decir, su forma de hablar hablaba de que ellos no vivían en Jerusalén, vivían en Galilea. Y así es como se reconoce a una gente que viva afuera. Por eso es que estos, oiga bien, que vivían a 11 estadios, es decir, a 11 kilómetros de Jerusalén, cuando Jesús comienza, cuando ellos comienzan a conversar de todo lo que había pasado, dice que Jesús se acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron, porque iba de otra forma. Dice aquí, versículo 17, Jesús les preguntó, ¿por qué están hablando? ¿Qué están hablando por el camino? ¿Qué están hablando por el camino? Oiga bien. ¿Qué están hablando por el camino? Eso fue lo que Jesús les dijo. Los dos discípulos dicen que se estuvieron como sorprendidos, ¿verdad? Al detenerse como quien dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? ¿Acaso no has abierto el Facebook? ¿No has visto lo que ha pasado en Jerusalén? Y, o sea, es decir, era una gran notición, hermanos. Era un gran notición lo que había pasado. Es decir, todo el mundo sabía lo que había pasado en Jerusalén. Estaba en todas las redes sociales. Porque ahí es decir, en todas las redes sociales se hablaba de lo que en Jerusalén había pasado. No piense que es cierto, de que las redes sociales todavía no existían. Pero era una notición que en todo el mundo se sabía. Es como ahora. Pasa algo a través de las redes sociales, ¿quién no se da cuenta? Todo el mundo sabe, ¿verdad? Imagine que hay una notición grande y le dicen a alguien, bueno, no te has dado cuenta. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay gente que no ve ni noticias. Y dice, ¿y qué es lo que pasó? No, pues que allí enfrente de tu casa mataron a 3. Ni me había dado cuenta. Es decir, porque no ve las redes sociales. Es decir, es como que Jesús le pasara lo mismo. Cuando ellos van hablando, Jesús les dice, bueno, ¿qué es lo que ustedes van hablando? Y dice que los discípulos se detienen. Sus caras, dice, estaban tristes. ¿Tristes por qué? Porque precisamente le habían quitado la vida a aquel en quien ellos habían puesto su esperanza. Es decir, todas sus expectativas, sus sueños, sus logros, sus esperanzas estaban puestas en él. Entonces, al matarlo, ¿qué pasa? ¿Estarían contentos? No. Estarían tristes. Estarían tristes. Entonces, por eso ellos dicen que sus caras estaban tristes. Y mire lo que dice. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo a Jesús. Y le dijo, ¿eres tú el único? Oiga, el único. Toda la gente sabía del chambre. Ese chisme. Jesús era el único, porque a él no le gustan los chambres. Era el único que no sabía todo lo que había pasado en Jerusalén. De ahí todos estaban informados. Y él le dice, eres el único forastero en Jerusalén que no se ha dado cuenta de todo lo que ha pasado. Oiga, ahora, ¿usted cree que Jesús no sabía todo lo que había pasado? Si él era él era precisamente el punto principal del que se estaba hablando. Él era el punto principal. ¿Acaso no sabía él? Pues si lo que había pasado era que en Jerusalén lo habían precisamente crucificado a él. Él sabía todo eso. Sabía todo lo que estaba pasando. Pero vea bien. Y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Es decir, en los primeros días de lo que era la fiesta de la Pascua. Jesús les preguntó, oiga, ¿qué ha pasado? Es decir, ¿por qué Jesús les pregunta qué pasó o qué ha pasado? ¿Cuál es la intención de él? No es que él no conozca, no es que él no sepa. ¿Sabe qué es lo que él quería? Porque hay un principio importante.
Hay un principio importante. ¿Y cuál es ese principio que nos enseña ahí? Es de que cuando uno está sufriendo algo y no lo saca, eso es malo. Eso es malo para la salud de uno. Jesús sabía todo lo que estaba pasando porque él era el personaje principal del que se hablaba. Y cuando él les dice, ¿qué es lo que ha pasado? Está tratando de hacer que ellos saquen toda aquella tristeza que habían encerrado en sus corazones y que estaba afectando no solamente sus vidas, su salud, sino que estaba haciendo pedazos la fe. La fe, la esperanza que ellos habían puesto en él, estaba por el suelo. Al sacar todo eso, hermano, es como cuando, le voy a poner un ejemplo, es como cuando quizás muere un familiar. Cuando muere un familiar, hay personas que no pueden llorar. No pueden, quieren, pero no pueden. O sea, y eso es peligroso, es algo que les puede afectar en la salud. Hay gente que a veces dice, no llores. No llores. Porque ya qué, ya no se puede hacer nada. Pero yo le voy a decir algo. Es necesario que esa persona que no puede llorar, es necesario que llore. Porque al llorar saca ¿qué? ¿Qué saca? Todos esos sentimientos que le están haciendo pedazos por dentro. Entonces, eso es lo que Jesús quería hacer con estos discípulos. Estaban tristes, sus esperanzas puestas en él estaban hechas añicos, estaban por el suelo y ya no tenían esperanza. Su fe estaba quebrada. Oiga bien, su fe estaba quebrada. Entonces, ellos le dicen, oiga bien, le dicen, ¿qué pasó? Le dicen, ellos le respondieron, lo que han hecho con Jesús Nazareno, el profeta. Oiga, para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. O sea, esto de que esto es algo muy suyo. Cuando dice que él era, en la versión Reina Valera, dice que Jesús era poderoso en palabra y en obra. Así dice, ¿verdad? Que Jesús era poderoso en palabra y en obra. Yo tengo la... Ajá. Es decir, esas palabras de que Lucas usa aquí son muy suyas. Si usted se recuerda y abre el libro de los Hechos, cuando, me parece que es en el capítulo 7, cuando narra Lucas, que dice que Moisés, a los 40 años, dice, salió a ver a sus hermanos, los judíos, dice, y habla del hecho, cuando él mata al egipcio, dice que Moisés era grande en poder y en obras. Oye, por eso le digo que estas palabras aquí son propias de Lucas, es decir, él tiene esa costumbre. Eso es algo propio. Y dice, y actuaba con mucho poder, versículo 20, pero los sacerdotes principales, es decir, el Sanedrín y los líderes lograron que los romanos lo mataran, clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos, oiga, aquí viene la excepción. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel. Oiga, nosotros esperábamos, es decir, y es algo que pasa, hermano, cuando sucede un incidente como este. Recuerde que Jesús, la gente lo tenía como profeta, oiga bien, y era el Mesías que el pueblo de Israel esperaba. Entonces, cuando la gente lo tenía así, oiga bien, precisamente Jesús usa unas palabras en donde él dice, herirán al pastor, así dice, herirán al pastor y las ovejas serán dispersas. Es decir, que todo se acaba ahí. Entonces, eso pasa muchas veces en el liderazgo, cuando alguien es líder y lo matan, es decir, las esperanzas de aquellos que precisamente han matado a su líder, es decir, se van abajo. Hay desánimo. Hay desánimo. ¿Por qué? Porque quizás, es cierto, pueden haber muchos líderes, pero quizás como el líder que tenía, que les enseñaba en Jesús,
que él era el que debía de ser el libertador de Israel, se habían acabado. Se habían terminado. Nosotros esperábamos, le dicen ellos. Oiga bien. Y dice aquí, nosotros, versículo 21, nosotros esperamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Dice, y no ha pasado nada. Ya hace 3 días. ¿Por qué estos 3 días estaban en la mente de ellos? ¿Por qué? Porque ellos precisamente dicen, ya hace 3 días que él murió y no ha pasado nada. Es decir, oiga bien, desde la muerte a la resurrección ya habían pasado 3 días y estos ya iban de camino a su casa, sin sus esperanzas, sin aquello que ellos esperaban que Jesús hiciera. Se habían espumado. Y usted sabe, hermano, y le voy a decir algo. Usted sabe que la gente tiene un dicho, incluso ahora en día, que dice que la esperanza es lo último que se acaba. Entonces, el último cartucho que ellos tenían, que era la esperanza, se había acabado. Estaban perdidos. Estaban perdidos. ¿Sí? Entonces, cuando ellos le dicen, nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Oiga bien, ellos hacen énfasis. Es decir, desde que él había muerto hasta el día de ese día sábado, porque había amanecido domingo, que él había resucitado, precisamente ya habían pasado 3 días. Entonces, y esas palabras de 3 días estaban bien grabadas en ellos. ¿Por qué? ¿Por qué estaban grabadas? ¿Por qué se habían grabado tanto? ¿Por qué cree que estaban tan grabadas en ellos? ¿Ah? Porque era una promesa que Jesús les había dicho. Jesús les había dicho, yo voy a ser entregado en manos de pecadores, me van a matar, me van a crucificar, pero al tercer día voy a resucitar. Entonces, al decirle Jesús que después que lo crucificaran, al tercer día iba a resucitar, es decir, todavía había una esperanza puesta en él. Pero al pasar los 3 días, la esperanza que tenían se había terminado. Y por eso ellos dicen, hace 3 días que él murió, pero no ha resucitado. O sea, todavía tenían esa esperanza, pero de ahí se había acabado todo. Ahora, ¿por qué ellos tenían eso tan fijo en la mente? Porque Jesús les había hecho esa promesa. Yo voy a resucitar después de 3 días. Entonces, precisamente eso, hermano, el Targum, oiga, que es un libro que precisamente habla de ciertas cosas de lo que es la Biblia, para poder interpretarla a ellos según la cultura hebrea. El Targum decía, oiga lo que decía el Targum, de que el alma de una persona que muere todavía está en el muerto por 3 días. Eso es lo que decía el Targum. Que el alma de la persona que muere todavía lo acompaña por 3 días. En el 4.º día, el alma lo abandona y ella muere. Entonces ellos esperaban que Jesús resucitara con el mismo cuerpo. Eso ellos esperaban. Oiga bien. Al no encontrarlo, oiga bien, usted dijo algo que más adelante voy a tocar. Más adelante lo voy a tocar eso. ¿Por qué? Al esperar ellos que Jesús resucitara, que no fuera con otro cuerpo, sino que fuera el mismo Jesús. Con el cuerpo ordinario. Es decir, el cuerpo humano. Entonces, es lo que ellos esperaban. Oiga bien. Ahora bien, le voy a decir algo. Dice acá. Esta mañana, algunas de las mujeres, versículo 22, esta mañana, algunas de las mujeres, dice, de nuestro grupo, nos dieron un gran susto. Allí estaban ellos cuando llegaron las noticias de que él había resucitado. Dice, nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano en la mañana
a la tumba, dice, y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. Tampoco nos contaron, también dice, nos contaron que unos ángeles se les aparecieron y les dijeron que Jesús estaba vivo. Entonces, dice, algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Es decir, no creyeron. No le creyeron a lo que las mujeres dijeron. Y aquí hay algo importante. Es decir, que nosotros para creer en Jesús, oiga bien, debemos de tener es decir, un encuentro personal con Él. Para creer en Jesús. Porque a usted le pueden hablar de Jesús, pero si usted no tiene ese encuentro personal con Él, usted va a tener una fe débil. Porque quienes han tenido la experiencia de que Jesús resucitó, ¿quiénes fueron? Las mujeres. Ahora, ellos no lo habían visto resucitar. En los otros evangelios dicen de que cuando las mujeres les dijeron que Jesús había resucitado, dijeron, es cosa de mujeres. Y no les creyeron. Es cosa de mujeres. Es decir, es locura. Chismes de mujeres. Es chisme, es locura. Son tonterías de ellas. Es decir, porque ellos no habían tenido ese encuentro. Las mujeres sí vieron el sepulcro vacío. Oiga bien, pero ellos no creían. Para eso, porque eso, precisamente para creer en Jesús, como le digo, debe de haber un encuentro personal con Él. Si nosotros creemos a través de otros, va a haber un eslabón débil donde la fe se puede romper. Entonces, eso es lo que había pasado. Pero, oiga bien, aquí dice que ellos no creyeron. Y dice que dijeron, tampoco vieron a Jesús. Versículo 25. Jesús les dijo, tan tontos son ustedes. Así dice esta versión. Empieza diferente. Porque la palabra insensato es una palabra, oiga bien lo que le voy a decir. Jesús dijo que si a alguien se le decía necio, que es lo mismo insensato en el griego, necio, dice, será culpable de juicio. Eso dijo el Señor. Que si alguien le dice necio a otro, será culpable de juicio. Es decir, puede recibir una condena. Porque esa palabra necio es como que le dijera, este es un burro, como nosotros decimos. Pero aquí el sentido de la palabra insensato no tiene el mismo sentido de ella. Cuando Jesús dijo que el que le dijera necio o insensato a un hermano era reo de juicio eterno. No, aquí tiene otro sentido. Por eso es que la versión esta que estoy tomando no dice insensato, sino que dice, o no dice necio, sino como dice la Reina Valera, sino que dice tonto. Entonces, esa palabra tonto no es una palabra de decirle que baboso eres, como usted usa, ¿verdad? Sino que es una palabra que les está diciendo que ellos son duros. Porque aquí lo dice, qué tontos son ustedes que no pueden entender. O sea, dureza. Para poder entender una cosa, cuando alguien no entiende una cosa, ¿por qué es? Porque es duro. No es tonto, es duro. ¿A alguien que no se le queda nada? ¿Por qué no se le queda? Porque es duro de mente. Es duro de mente, no puede comprender, no puede entender. Ahora, por eso les dice eso. Dice, ¿por qué son tan lentos para creer? Esa dureza, es decir, hay una lentitud para creer aquello que dijeron los profetas. Tardos, dice mi versión. Sí, exacto, son tardos, son lentos. Una persona tarda es una persona lenta, es lo mismo. Son lentos para comprender lo que dijo la ley de Moisés y los profetas. Ahora vea bien. La ley y los profetas. Ahora,
Dice que, acá les dice, ¿no sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Es decir, tenía que morir antes de entrar en la gloria. Entrar en la gloria significa reinar en el cielo. Entonces, es decir, hay un proceso, hermano, para poder entrar al reino de Dios. Oiga bien, Morir a la carne. se tiene que morir a la carne. Porque eso es lo que Jesús ha hecho. Murió en la carne, pero vivificado en el espíritu. Es decir, si nosotros no morimos a la carne, tampoco vamos a poder entrar en el reino. Gloria a Dios. Si no morimos en la carne. Y esto es un principio que Jesús lo está enseñando. Y vean lo que les dice. ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir, es decir, tenía que morir antes de poder entrar en la gloria, antes de poder entrar al cielo y reinar? Es decir, eso de que si yo muero voy para el cielo y voy a reinar, no, o sea, eso no es así por así, hermano. Es decir, el morir no está hablando tanto de una muerte física, sino para nosotros se está hablando simbólicamente de una muerte espiritual. Si nosotros no morimos a la carne, los deseos de la carne. Si nosotros no morimos a la carne, ¿y qué significa morir a la carne? ¿Qué significa? Dejar el pecado. Sí, eso es lo normal que podemos decir, dejar el pecado. Pero cuando dice morir a la carne, precisamente son casi idénticas las palabras que Jesús dijo cuando dijo, aquel que quiera ser mi discípulo debe de tomar su cruz cada día y seguirme. ¿Qué significa tomar la cruz cada día? Es decir, morir cada día. Cada día tenemos que morir. ¿Morir a qué? Como usted dijo, al pecado. Pero muchas veces esa palabra pecado no se le da una definición como verdaderamente tendría que ser, porque debemos de morir a nuestros deseos. Porque muchos de nosotros todavía no hemos muerto a nuestros deseos. Todavía vivimos para nuestros deseos. Recuerden lo que Pablo dice a los Gálatas. ¿Qué dice él? Ya no vivo yo. Así dice. Él estaba vivo. Él estaba vivo y decía, ya no vivo yo. ¿Cómo es que ya no vivía si él estaba vivo? O sea, él había muerto a la carne porque él dice, ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía para la carne, es decir, para el pecado, para sus deleites, sí. Ahora lo vivía ¿para qué? Para Cristo. Eso es morir en la carne. Es decir, por eso Jesús dijo, ¿no saben ustedes que el Mesías tenía que morir antes de entrar al cielo y reinar? Pablo dijo algo muy importante. Dice que carne y sangre, ¿qué dice? No entran en el reino de Dios. No pueden heredar el reino de Dios. Cuando está diciendo carne, está hablando de pecado. De una muerte, de una muerte física, de una vida física. Carne y sangre, es decir, una persona que no ha muerto a sus placeres, a sus deleites, a sus deseos, a lo que él quiere, no va a poder entrar. Y no importa que he vivido toda la vida como cristiano, o no importa que haya ido todos los días a la iglesia, no importa. Eso significa morir a la carne. Son principios, hermanos, que la Biblia nos enseña. Que nosotros tenemos que morir a la carne para poder entrar. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que antes vivía en la carne, es decir, para sus deleites, para sus placeres, para todo lo que él quería, como dicen algunos ahora en día, para darle vuelo a la hilacha. Porque la mayoría vive así todavía. Hay mucha gente que vive así. Por eso es que hay mucha gente que no se quiere morir. Es por eso que muchos no se quieren morir. Porque si saben que se mueren en este momento, no van para el cielo. Y eso es un problema. Tenemos que morir. Por eso les dijo, tardos. Ustedes no pueden comprender, dice, lo que enseñaron los profetas. Fíjense bien. Que el Mesías tenía que morir antes de subir al cielo y reinar. Es decir,
Oiga bien. Cuando aquí voy a enfocarme en algo que dijo atrás Magdalena. Cuando ellos dicen, ya pasaron 3 días y él no ha resucitado, ¿cómo esperaban ellos que resucitara? ¿Cómo esperaban ellos que resucitara? ¿De qué manera creían ellos que Jesús iba a resucitar? Levantándose. Sí, pero no con un cuerpo resucitado, sino con el mismo cuerpo. Levantándose con el mismo cuerpo. Ujú. Es decir, porque según el Targum, oiga bien, se lo vuelvo a repetir, decía que después de 3 días, los primeros 3 días el alma todavía permanecía en el cuerpo. Entonces, si él resucitaba en esos 3 días, porque al 4.º día el alma lo abandonaba y ya no podía resucitar, entonces, si él, lo que ellos están diciendo, ya pasaron 3 días y él no ha resucitado. Ahora, al resucitar él, porque el alma todavía, según el Targum, no lo había dejado, porque no habían pasado todavía no había llegado al 4.º día, sino que eran 3 días, él iba a resucitar con el mismo cuerpo. Como le pasó a Lázaro, ¿verdad? Exacto, como a Lázaro. Pero aunque Lázaro dice que ya tenía 4 días de vivo, de muerto, perdón. Entonces, el alma ya lo había abandonado, según el Targum. Ahora, pero aquí hay algo importante. Como ellos pensaban que Jesús tenía que resucitar con el mismo cuerpo, oiga bien, con el mismo cuerpo, cuando Jesús les dice, ¿acaso ustedes no pueden entender, son tan lentos y tan tardos que no pueden entender lo que los profetas dijeron de que el Mesías tenía que morir, tenía que sufrir para luego entrar en la gloria del Padre? Ahora, ¿qué les está diciendo Jesús? Lo que les está diciendo es que Él tiene que romper con un esquema del Mesías que ellos esperaban. Un Mesías glorioso, un Mesías político y un Mesías nacional. Tenían que romper Jesús ese esquema. ¿Por qué? Porque precisamente las profecías hablaban que Jesús tenía que morir. El Mesías que ellos esperaban no tenía que morir. Ese era el Mesías que ellos esperaban. Antiguamente, hermano, se hablaba de 2 Mesías. El Mesías triunfante y el Mesías sufriente. Oiga bien. Se hablaba de 2 Mesías. Entonces decían, no, nuestro Mesías no puede morir. Pero ya las profecías hablaban de que había un siervo sufriente. Y ese siervo sufriente era el Mesías. Pero había un Mesías que precisamente era triunfante, que no podía morir. Y en ese es el que ellos creían. Cuando ellos dicen, ya pasaron 3 días y no ha resucitado, ellos esperaban que Jesús resucitara con el mismo cuerpo. Con ese mismo cuerpo. Entonces, al tener esa idea todavía de Jesús, ellos no habían entendido las escrituras. ¿Por qué? Porque tenía que sufrir. Y Jesús se los dice. Entonces, lo que Jesús está haciendo es romper el esquema que ellos tenían del Cristo. Que ellos se habían imaginado. Que ellos se habían formado. Que ellos se habían formado, porque la Biblia no decía eso, decía que tenía que morir, pero ellos se habían formado un Mesías que jamás iba a morir. Y ese era el problema. Jesús estaba aquí haciendo esto. Es decir, este concepto de que el Mesías no iba a morir, ellos lo tenían, es decir, se lo habían hecho a su manera. Es como cuando yo, hermanos, les voy a poner un ejemplo. Es como cuando yo me hago la idea de Dios, pero me lo hago a mi manera. A como le conviene. A mi manera, como me conviene. Ah, no, es que Dios es amor. yo tengo el concepto de Dios, que Dios es así. ¿Sí se fija? Que hay gente que tiene esquemas y conceptos de Dios y dice, no, es que Dios es así. Dios no puede hacer así como dice la Biblia. Entonces, ese esquema, ese pensamiento lo tenían los judíos. Entonces tenían que romper ese molde. Porque las profecías hablaban de un Mesías sufriente. Recuérdese que ya Isaías lo había hablado. Amén. Ya Isaías lo había hablado. Entonces ellos no aceptaban eso. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros cuando tenemos un concepto de Dios. ¿Cuál es el concepto que tenemos de Dios? Que Dios es amor.
No tanto eso. El concepto que tenemos de Dios es que, ay, Dios es un niño. Oh. Dios es un niño y todo el tiempo es un niño, nunca crece. El niño Dios, por eso es que Ay, el niño Dios, por eso no le tenemos miedo, porque es un niño, no nos puede hacer daño. Pero si lo conociéramos con el concepto que dice la Escritura, por eso Él va y les dice, oiga bien lo que les dice. Dice, luego Jesús les explicó todo lo que la Torá decía de Él, la ley. Oiga, luego se lo explicó. Es decir, Él va precisamente, apela, oiga bien, Jesús apela a aquella creencia que ellos tenían. Es decir, y apela a su misma Biblia, a lo que ellos creían. Entonces, eso era lo que estaba precisamente pasando, porque Él les dice acá, ¿verdad? Él usa el argumento. ¿Y cuál era el argumento en el cual ellos creían en un Mesías que no iba a morir? Era la Biblia, la palabra de Dios. Y Él recurre a lo mismo para decirle que ya los profetas, que ya la ley de Moisés habían dicho que Él tenía que pasar todo eso. Oiga bien. Entonces, Él tenía que romper ese esquema, ese molde. Lo mismo que pasa con nosotros. Muchas veces, para que nosotros creamos en el Dios de la Biblia, tiene que romper un molde, hermano, que se nos ha formado desde pequeños. Porque tenemos un concepto de Dios, el niño Dios, y todo el tiempo es el niño Dios. Cuidado, lo quiebran. Sí, cuidadito, no, sí. No lo toquen. O sea, es un niño. Es algo tan delicado que no se puede tocar. Ese es el concepto que nosotros tenemos de Dios. De un niño, de alguien que no puede hacernos daño. De alguien que no es malo. De alguien que no, él solo es bueno. O sea, ese es el concepto que tenemos. De un niño que no nos puede hacer daño. Ese es el concepto que nos hemos formado. Y si usted se fija, el niño Dios, todo el tiempo existe eso. Entonces, para poder pensar en un Dios diferente, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer? Romper ese esquema que nos hemos formado. Y por eso Jesús recurre al argumento de la misma palabra de Dios. Y Él les dice, mire, Él les dice acá, oiga bien, y Él les dice, luego Jesús dice, les explicó todo lo que la ley decía acerca de Él. Y empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Oiga bien. Ahora, uno se pregunta, ¿de qué libro? Porque dice que les abrió la ley de Moisés y los profetas. Ahora, cuando uno piensa en esto, hermano, ¿qué fue lo que les dijo? ¿Cómo les explicó? ¿Cómo les explicó Génesis? Aquella profecía que hay donde dice que tu simiente, de tu simiente, que tu simiente va a tener conflicto con la simiente de la culebra. Y dice, ella le herirá el calcañar. a la simiente de la mujer en el calcañar. Pero la simiente de la mujer le herirá a ella, ¿a dónde? En la cabeza. ¿Cómo se los habrá explicado? Porque esa era una profecía del Mesías. Esa era una profecía. Ahora, ¿cómo les habrá explicado? Oiga bien, precisamente lo que habla sobre en Números, capítulo 24. No sé si usted, porque eso conforma la ley. La ley de Moisés conforma los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis hasta Deuteronomio. Esos son los libros de la ley de Moisés. Ahora bien, ¿qué les habrá dicho? ¿Cómo les habrá explicado precisamente la tercera profecía de Balaam, hijo de Beor, en número 24? ¿Cómo se las habrá explicado? Ahora, cuando dice que Balac, dice, llevó a Balaam, dice, a maldecir a Israel. Y dice que le dijo Balaam, yo solamente voy a decir lo que Dios me diga que diga. No importa que tú me pagues, no importa que tú hagas, yo no puedo cambiar las palabras de Dios. Y yo se lo estoy parafraseando. Y dice que en la tercera profecía, lo lleva y dice que le dice, veo algo
pero no todavía para ahora. Veo algo que está en el futuro, que de Jacob o de Israel se va a levantar una estrella para reinar sobre todos sus enemigos. Ahora, oiga bien lo que la profecía que está diciendo Balaam. Veo algo, dice, pero no es para ahora. Y lo veo en el futuro. Y está hablando, dice, que de Israel se va a levantar una estrella. Ahora, ¿a qué estrella se está refiriendo? Que dice que precisamente es una profecía de Jesús. Que de Israel se iba a levantar una estrella que iba a brillar. Y dice, y que iba a tener un bastón en la mano. Es decir, que iba a gobernar con poder. Y dice que iba a golpear a Moab en la frente. O sea, esas son profecías, pero no están abiertamente diciendo, mire, esta profecía habla de Jesús. Ahí no dice que habla de Jesús. ¿Cómo le explicaría a Jesús todo eso? Y eso precisamente en el Antiguo Testamento hay profecías, como lo habla Isaías en el capítulo 7, cuando dice, Dios mismo le dará una señal. ¿Cuál es la señal que le iba a dar? Dice, y una virgen concebirá. Concebirá. Y dice, y llamarán a ese niño Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. O quizás la profecía de Isaías 9, cuando dice, un niño nos es nacido, Dios nos ha dado un hijo. Dice, su grandeza está puesta sobre su hombro, es decir, su señal, hay una señal puesta sobre su hombro. Y dice, y él dice, se le llamará ¿cómo? ¿Cómo? Dice, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Y su principado, es decir, lo que lo identifica, es decir, su gobierno, estará sobre su hombro. Y dice, y cuando él gobierne, dice, será un mundo lleno de justicia y de paz. Y va a ser duradero. Y nadie lo va a destruir. Y Dios ha prometido hacer esto porque los ama a ustedes. Así dice la Biblia. Ahora, imagínense todo lo que Él les tocó. No solamente de la ley, sino de... vean lo que le estoy tocando. Le estoy tocando parte de la ley y parte también de los profetas. Lo que Jesús pudo haber tocado. Ahora, cuando ya se junta con los discípulos, con los que estaban escondidos, ya a Él les toca las tres divisiones en las que se conocía la Biblia. Ley, profetas y salmos. O sea, los salmos hablan del Mesías. Y no lo dicen de una manera muy abierta. O sea, Salmo 1 es uno que toca del Mesías. Salmo 2 es otro que toca. Dice, honren al Hijo para que no se enoje porque se inflama de pronto su ira. Oh reyes de la tierra, teman al Señor. O sea, son profecías que hablan del Mesías. Pero dice que Él les habló y dice que les dijo todo eso. Y siguió con los libros de los profetas. Fíjense bien, hermano. Ahora, imagínense que en todo este relato, donde Él se junta, 3 horas explicándoles la Biblia. 3 horas explicándoles. Porque hay cosas que ellos no entendían. Por eso les dijo, ustedes son tardos. Ustedes son lentos para comprender lo que los profetas dijeron. ¿Y usted se ha fijado que hay mucha gente que le cuesta entender porque es lenta? Hay otros que son así bien rápidos para agarrar, entienden así, nomás está diciendo uno, dice, ya voy, ya sé por dónde va, ya sé qué es lo que va a decir. Pero otros dicen, no, yo todavía no, o sea, me cuesta un poco, pero lo logran entender, pero les cuesta más. ¿Qué querrá decir? Exacto, eso es lo que querían decir ellos. Eso es precisamente lo que querían decir. Ahora, oiga bien, y Él dice que hizo todo esto, les explicó. Hermanos, es necesario a veces explicar la Biblia para que otros la puedan entender. Es necesario. Si no se explica, oiga, si no se explica la Biblia, ¿cómo la gente puede entender? Y ese es un problema que ahora en día se está dando con muchos pastores. Ese es un problema. Muchos son pastores, pero ni ellos mismos entienden la Biblia.
Yo le voy a poner un ejemplo. Hace una semana a mí me daba risa y lo estábamos viendo con mi esposa. Un pastor de acá de Las Vegas estaba enseñando. Dice que le estaba predicando cuando una hermana, dice, de la iglesia le dijo, hermano, le quiero hacer una pregunta. O sea, eso es algo normal. Dice que le dijo, ajá, hermana. Todavía hizo la pausa, dice, para poder escuchar lo que la hermana decía. Y dice que le dijo, ¿por qué el Espíritu Santo no dejó ir a Pablo a predicar y lo estorbó para que no fuera a tal región? Él no le contestó nada y dice que siguió con la prédica. Pero después dice que dijo, miren el diablo cómo me quería interrumpir. Ahora, no es que fuera el diablo. El problema es que no supo dar una respuesta. Porque no entendí ese pasaje. Ahora, si estamos hablando de un pasaje que es algo normal, que se puede entender muy fácilmente, oiga bien, que se puede entender muy fácilmente, ahora, ¿qué será con aquellos que son difíciles de entender? Como Pedro lo dice. Pedro dice, mi amado hermano Pablo, dice, ha escrito algunas cartas en las cuales hay cosas difíciles de entender. La cual, dice, los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Por eso es necesario explicar. Así como Jesús les explicó la palabra de Dios a ellos, para que ellos lo entendieran, es necesario en nuestro tiempo. Ahora, ¿pero cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que no se puede explicar? Porque muchos no conocen, hermanos, lo que es apología. No conocen. No conocen qué es apología. No conocen qué es teología. Entonces, ese es un problema. Alguien que no sabe qué es apología o qué es teología, o sea, no van a poder entender nada. Porque teología es un principio, hermanos, que nosotros tenemos que entender para poder explicar la Biblia. Ahora, recuérdese que la teología, oiga, es el estudio profundo de la Escritura. Oiga lo que le voy a decir y grábeselo. Teología es la escritura profunda, es el estudio profundo de las Escrituras para poder, conocer los misterios de Dios de una manera ordenada y concisa. Es decir, uno puede conocer, hermano, cosas bien profundas, pero hay un orden para conocerlo. Hay un orden. ¿Y qué es apología? ¿Qué significa apología? Ahora, todas esas cosas, si no las entendemos, o sea, vamos a batallar para poder entender la palabra del Señor. ¿Y qué es imperativo? ¿Por qué digo que la apología es un imperativo bíblico? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que la teología es un imperativo bíblico? ¿Qué es un imperativo bíblico? ¿Qué es? Es una demanda o una exigencia inexcusable. Oiga, una demanda o una exigencia inexcusable. ¿De qué estamos hablando que es inexcusable? Porque precisamente el apóstol Pablo dice, al libro de los Corintios, él habla y dice, se me ha impuesto necesidad. Así dice Pablo. Y ay de mí si no predico el evangelio. Si de buena manera lo hago, voy a tener recompensa. Y si lo hago de mala manera, se me ha dicho que lo haga. Eso es una demanda o una exigencia inexcusable. Si Dios me pide que yo haga, yo no lo puedo dejar de hacer. Es una orden, sí o sí. ¿Sí? Es decir, si lo hago de buena manera, qué bueno. Si lo hago de mala manera, se me ha demandado que lo haga. Y no me lo está demandando un hombre, me lo está demandando Dios. Entonces, eso es precisamente apología. ¿Por qué? Porque precisamente la apología es la oportunidad que uno tiene para poder enseñarle la palabra de Dios a otras personas. Pero como dice Pedro en su primera carta, el capítulo 3, dice que nosotros debemos de estar preparados
Dice, honren a Cristo y ustedes deben estar preparados, oiga, deben estar preparados, dice, para presentar defensa. Cuando alguien, dice, cuando alguien les demande o les pregunte por qué de su creencia en Dios, ustedes deben de explicarles, dice, de hacerlo, dice, con humildad y con respeto. Oiga cómo dice que tiene que explicarse la palabra de Dios. Con humildad y con respeto. De alguien que nos diga por qué yo creo en Dios. Debemos de presentar defensa. Ahora, la palabra apología viene de esta palabra. Presentar defensa a favor de. Eso significa apología. Y ese es el problema. Por eso es que muchos no saben explicar la palabra de Dios. Por eso es que muchos batallan. O sea, porque explicar la palabra de Dios, hermano, no viene de la noche a la mañana. Tiene que haber un interés y tiene que dedicar tiempo a esto. Eso no quiere decir, usted cree, hermano, que yo de la noche a la mañana he aprendido muchas cosas de la Biblia. No, hermano. Esto me ha llevado años. Años. Aprender muchas cosas de la Biblia. No ha sido de la noche a la mañana. Muchos a veces comienzan a predicar y comienzan a decir cosas que ni siquiera ellos entienden. O sea, para poder explicar la palabra del Señor lleva tiempo. Y les voy a poner un ejemplo. Deuteronomio capítulo 1. Dice que cuando Moisés estaba ya para entrar a la tierra prometida, estaba de este lado todavía del Jordán. Dice que reunió a todos aquellos que habían nacido en el desierto. Es decir, una segunda generación. Y dice, les expuso las escrituras para que ellos las entendieran. Oiga bien. Es decir, ¿por qué? Porque esta generación no había oído todo lo que Dios le había dicho a Moisés a través de lo que es el decálogo o los 10 mandamientos, como se le conoce, o las 10 palabras. Es decir, ellos no habían entendido, y como no habían entendido, porque eso solamente se los había dado Moisés a sus padres como base. Pero vea, a Moisés le llevó 40 años después para poder explicar a una segunda generación. 40 años. O sea, explicar la Biblia no es algo que de ahora yo la leo y mañana yo voy a estar explicando. No, lleva tiempo. Si usted no le dedica tiempo, si usted no está tan interesado, usted no va a poder explicar algunas cosas. Y este es el problema. Dicen que Jesús tuvo que explicarles para que entendieran. Fíjese que si no se explica, hay cosas en la Biblia que nadie las va a entender. Nadie. Por eso, hermanos, la tarea de lo que es el pastoral es esto. Esta es una tarea, hermanos, oiga, es una tarea difícil en nuestro tiempo. Difícil en nuestro tiempo. La tarea pastoral de poder enseñar apología es algo muy difícil en nuestro tiempo. ¿Por qué es difícil? Porque vivimos en un tiempo, en un tiempo postmodernismo. Oiga bien, postmodernismo. Ahora, ¿y qué significa eso? Precisamente vivimos en un tiempo, hermano, donde ya la Biblia ya no tiene un poder absoluto. Se cree que la Biblia no es un poder absoluto de Dios. Oiga bien. Ya no se cree que es un poder absoluto de Dios. Es decir, se le tiene como un libro cualquiera. Así se le tiene a la Biblia en estos tiempos de postmodernismo. O sea, porque precisamente, hermanos, en estos tiempos muchas veces se dan ejemplos de qué es malo y qué es bueno. O sea, no para la Biblia, sino para mí. ¿Qué es malo para mí y qué es bueno para mí? ¿Sí me entiende? Es decir, se habla de lo que es el objetivo sobre objetivo, de la espiritualidad sobre la iglesia. Se habla precisamente de lo externo a lo interno, de qué es bueno, qué es malo.
Y cuando todo esto, hermanos, se une para poder sacar conclusiones de esto, muchas veces esto nos lleva, ¿sabe a qué? A que la Biblia decline y se llegue a un libertinaje. Este es el problema. Por eso es que las iglesias ahora en día las va a ver usted con un libertinaje. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles donde precisamente la gente se pregunta qué es bueno, qué es malo. Ah, dice la gente, mi opinión es esto, esto es bueno y esto es malo. O sea, esa es mi opinión. Pero la opinión que la Biblia tiene sobre lo que yo tengo, lo que yo digo o lo que yo pienso sobre qué es bueno y qué es malo, es diferente. Es diferente. Y es esto todo lo que nos está pasando. Por eso es que hay muchos que están llegando a esto. Es decir, sus iglesias van de picada. Van de picada. En un libertinaje. Y ahora no se estudia Biblia. Y ahora no se enseña. Ahora se toca un versículo bíblico, se saca a pasear por toda la Biblia y se dejan abandonados. ¿Por qué? Porque ya no hay una enseñanza. Y esto es peligroso. Por eso es que nosotros tenemos que basarnos siempre en la palabra de Dios y debemos de tratar y poner todo nuestro empeño con la ayuda de Dios, pidiéndole a Dios que nos ayude a poder interpretar palabras y escrituras muy difíciles, como Pedro lo dice. Oiga bien. Y hoy que estoy hablando de esto, quizás no es el tema, pero le voy a decir algo. Hay algo que me llama la atención porque hay unas porciones en la Biblia donde dice el apóstol Pedro, que dice que Cristo descendió. Cuando resucitó, dice, descendió a las partes más bajas de la tierra. Así es. Y se llevó cautiva la cautividad. Hay muchos eruditos bíblicos que dicen que Jesús descendió al infierno a predicarle a los muertos. Así es. Muchos dicen, es que cuando Cristo murió, descendió a las partes más bajas del infierno, dice, y le fue a predicar a aquellos que había vencido. Si ellos no creyeron, ¿para qué le fue a predicar? Porque ahí toca parte de lo que es Noé, cuando dice que el Espíritu de Cristo estaba en Noé predicándoles a aquella generación. O sea, cuando dice que Cristo descendió a esas partes bajas, es decir, le predicó a estos, no está hablando de los espíritus, no está hablando de los que murieron, está hablando que en tiempos de Noé, el Espíritu de Cristo estaba en él y él estaba predicándoles. O sea, es un tema muy diferente, pero le quiero traer este punto para que vea cómo muchos distorsionan la palabra del Señor. Entonces Jesús dice que les dice aquí, sigamos, versículo 28. Cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos, pero los discípulos insistieron, quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Oiga, y eso precisamente era el tema de esta porción bíblica. Quédate con nosotros porque es tarde y el camino está pronto a oscurecer. Fíjese que hay versiones que dicen de que Jesús hizo como que iba más lejos, como que iba más adelante, pero el propósito de él no es que iba más adelante, sino que él conocía el problema que estos dos estaban pasando. Y él llegó en este momento a solucionar ese problema que ellos estaban pasando. No es que él fuera más largo, eso lo hizo él para ver si ellos, aún con todo lo que estaban pasando, tenían todavía aquello de ser hospedadores. Es como una prueba. Porque usted sabe que alguien que esté triste, que alguien que esté desanimado, no lo va a invitar a su casa. No lo invita. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere él cuando ha entrado en un profundo, ¿cómo le dijera? Depresión. Estar solo. Estar solo. Es decir, que estos estaban como en depresión, es decir, habían entrado en una situación en la vida en donde ellos estaban derrotados. Entonces, cuando Jesús dice que hace como que va más lejos, y ellos le dicen, quédate con nosotros,
porque ya es tarde y el camino se va a poner oscuro. Si nosotros lo tomamos literal, le voy a decir algo. ¿Por qué ellos lo invitan? Porque ellos le dicen quédate con nosotros. Porque más adelante ellos van a decir algo. Oiga, 3 horas de explicación bíblica, dice que sus corazones ardían. O sea, ¿quién no va a querer que le expliquen la Biblia y estar escuchando algo que no conoce, que no entiende y ahora lo está entendiendo? ¿Cómo ellos no iban a querer tener al mejor maestro que les explicara más de aquello que ellos no entendían? ¿Quién no va a querer tener un maestro? Imagínense qué bonito hubiera sido que alguien en ese tiempo hubiese grabado esa explicación que les dio de la ley de Moisés y de los profetas para que ellos pudieran entender la escritura. Ese es uno de los puntos que Lucas tiene en este evangelio, de los más hermosos, hermano. Jesús mismo explicándoles para que ellos entiendan. Ahora, ¿cómo no lo iban a querer hospedar? ¿Quién no va a querer hospedar a alguien que le enseñe la escritura y que se la ponga de la manera más fácil? ¿Quién? Ahora, si lo tomamos en sentido espiritual, imagínense, quédate con nosotros, es decir, quédate conmigo. Porque el camino se va a oscurecer y cuando el camino se oscurece, si no lo tenemos a Él como invitado, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? El día se termina, la noche llega y si estamos sin Cristo, ¿cómo vamos a estar? Desolados. Si lo tomamos en un sentido espiritual, es decir, son cosas que ahí están. Ahora, dice que lo invitaron a quedarse. Y aquí hay algo bastante raro e inusual. Dice, Jesús fue a la casa de ellos, es decir, se quedó. Y cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, es decir, en el griego es matzá, y dice que dio gracias a Dios, es decir, hizo la oración del verajá, así se le conoce en el hebreo. Dice, y dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces, versículo 31, entonces los 2 discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Oiga, aquí hay algo muy importante. Dice que Jesús tomó el lugar de ¿qué? Cuando entró a la casa. ¿De qué? De anfitrión. De anfitrión. Porque recuerden que Jesús era invitado. Imagínense, le voy a poner un ejemplo. Imagínense que usted invita a alguien, lo invita a comer y entra a la casa. Y ese invitado comienza a sacar los platos, comienza a dar la comida y se la da a usted, que es el dueño de la casa. ¿Sería esto normal? ¿Ah? ¿Sería normal? ¿Por qué? Claro, el invitado es invitado, él solo tiene que esperar que le sirva. No, pero aquí Jesús conocía. Toma el lugar de anfitrión. Oiga bien, toma el lugar de anfitrión, algo inusual. Porque el anfitrión tendría que haber sido quien lo invitó. Ese, cuando se sentaron, hubiera bendecido el pan, hubiera hecho la oración del verajá, hubiera partido el pan y se lo hubiera dado, porque él era el anfitrión, pero Jesús tomó el lugar de anfitrión. Ahora, y dice que cuando ellos lo hicieron, los 2 discípulos, dice, lo reconocieron. Lo reconocieron. Ahora, ¿cómo se puede reconocer a Jesús? Aquí hay 3 cosas que se mencionan. Porque después de que dice que lo reconocieron, Jesús se desapareció. Se desapareció. Ahora, ¿cuál es el punto importante aquí? ¿Cuál es un punto importante en esto? Que reconocieron a Jesús por 3 cosas. Aunque una de esas 3 cosas, oiga bien, muchos eruditos, incluso de allá del siglo XVI y siglo XVII, dijeron que lo reconocieron por la Eucaristía, porque partir el pan es como la cena o la Eucaristía que se le conoce. O sea, dicen ellos que lo reconocieron
a través de eso, pero le voy a decir algo. O sea, recordemos que Lucas está escribiendo para una audiencia gentil. No eran judíos. Alguien que desconocía todos los rituales de lo que eran los hebreos, los judíos. Y el gentil desconocía. Entonces, si Lucas está escribiendo para una audiencia gentil, precisamente no era precisamente la cena, la Santa Cena o la Eucaristía, como se le conoce. Ahora, ¿por qué? Primero porque eran gentiles y eran desconocidos. Aunque eran discípulos, no fueron de los que estuvieron con Jesús cuando celebró la Pascua, antes de que él muriera. Oiga bien, no fueron de los que Jesús, porque recuerden que en la Pascua, cuando Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, la celebra solo con los 12 discípulos. Y estos no eran de los 12. Estos eran de otro círculo más diferente a los 12. Exacto. Ahora, entonces dice que los reconocieron. ¿Por qué los reconocieron? Hay dos formas de reconocer a Jesús. Hay dos formas. Ahora, ¿y cuáles son esas dos formas? Aunque quizás si esto nosotros lo tomáramos, como dijeron estos exégetas del siglo XVI y XVII, que lo reconocieron a través de la Eucaristía, si fuera así, es decir, quiere decir que hay tres de la manera en que se puede reconocer a Jesús. Porque según la tradición normal, lo que la Iglesia Católica hace es decir que a través de la Eucaristía se puede reconocer a Jesús, porque al tener contacto con el pan, Él entra en contacto con nosotros también. Y es una forma de reconocer. Ellos lo dicen así. Ahora, pero le voy a decir, dice que después que lo reconocen, se desaparecen. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Por qué lo reconocieron? ¿Por qué? ¿De qué manera pudieron? Porque en todo el camino no lo reconocieron. En esas 3 horas de estudio no se dieron cuenta que era Jesús. Cuando llegan a su casa y él parte el pan, porque usted sabe cuál es el rito que se hacía cuando se comía el pan. Es decir, si a Jesús no lo reconocieron, era porque iba como forastero y como forastero llevaba una vestimenta diferente. Ahora, esa es una parte. Otra, cuando llega a la mesa y hace la bendición, ¿qué es lo que los discípulos vieron? Cuando él levanta el pan y lo bendice. Porque según el rito judío, en cada comida, yo le voy a decir algo, como nosotros cuando comemos, ellos hacían esto. Agarraban el pan, o agarraban el vino, o agarraban el agua, o agarraban lo que fuera. Ellos decían, Señor Dios, te damos gracias, porque nos has bendecido con el fruto de la vida, y ahora tenemos este vino. Te damos gracias porque has bendecido nuestra tierra, y a través de ese fruto tenemos pan. Ellos alzaban sus manos al cielo. Ahora, pero cuando él alza sus manos al cielo, ¿qué es lo que vieron? ¿Y por qué lo reconocieron? La gavilla. ¿Cómo? Las huellas. La gavilla, ¿no? ¿Cómo? La gavilla. La gavilla, no. Las huellas de los clavos. Recuerden que ellos usaban manga larga, como nosotros dijéramos. Usaban vestimentas que les llegaban a las muñecas. Porque eso lo usaban todavía los sacerdotes y los maestros. Recuerden que ellos decían, ustedes, dice, ensanchan sus flecos, es decir, sus mangas, para ser vistos por la gente como hombres santos. Ahora, ellos usaban vestimentas con camisas que les cubrían las manos. Pero cuando Jesús alza las manos para bendecir el pan, ¿qué es lo que vieron y por qué lo reconocieron? Es decir, las mangas se bajaron. ¿Y qué es lo que vieron? Los agujeros de los... Exacto. Vieron las huellas que habían dejado los clavos. Cuando levantan las manos, eso fue lo que vieron. Y por eso lo reconocieron. Y como ya lo habían reconocido de esa manera, pero lo habían reconocido de otra manera también. ¿De qué manera lo habían reconocido? Lo leímos. ¿Cómo lo reconocieron? Hay dos formas de reconocer a Jesús. Hay dos formas. ¿Sabe cómo lo reconocieron? Él les explicó, es decir, a través de la Escritura. Es una forma de reconocer.
Porque la Escritura dice que Él es el Mesías. Él es el Mesías enviado por Dios. Esa es una forma de reconocerlo. Oye bien, y la otra forma de reconocerlo es, ¿de qué manera? A través de sus huellas. A través de eso que le había quedado, de cuando lo crucificaron. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa reconocerlo a través de las heridas? ¿Qué significa reconocerlo a través de las heridas? ¿Sabe qué significa? Significa que Él murió por mí, que Él sufrió por mí, que todo lo que hizo, lo hizo por amor a mí. Y yo le voy a decir algo. El día que nosotros lleguemos a la presencia de Dios y veamos sus marcas, nosotros vamos a llorar, hermano. No vamos a tener palabras, vamos a llorar profundamente. ¿Por qué? Porque eso nos habla de lo que Él sufrió por mí, de lo que Él hizo por mí, aunque yo no lo merecía, pero Él dijo, yo te amo y voy a dar mi vida por ti. Y vamos a llorar en su presencia, vamos a sentir aquel dolor. ¿Por qué? Porque Zacarías habla, que dice que en el futuro, cuando Él venga a redimir a Israel, en el futuro, Zacarías habla, que dice que va a llegar a su pueblo y le van a decir, ¿quién te hizo eso? ¿A dónde te hicieron esas marcas? Oiga, le van a ver las marcas de la crucifixión. Le van a ver las marcas de que aquella corona de espinas cicatrizó en su frente. Dice que Zacarías que le va a decir a Israel en el futuro, ¿quién te hizo esas marcas? ¿A dónde te las hicieron? Y él dice que le va a responder, me las hicieron en casa de mis hermanos. Mis hermanos no me reconocieron cuando vine, pero ahora por las marcas me van a reconocer. Y dice que todo Israel va a llorar. Va a llorar profundamente como cuando alguien pierde a su primer hijo. O sea, por eso lo reconocieron, hermano. Porque vieron sus marcas. Y dice que lo reconocieron a través de las escrituras, porque ellos dicen, cuando Él se desaparece, le dice uno al otro, ¿acaso cuando Él nos explicaba las escrituras, no sentía que había un fuego en nosotros? ¿No ardía nuestro corazón? ¿No ardía dentro de nosotros cuando Él nos explicaba las escrituras? Y dice que en ese momento, oiga bien, ya estaba tarde. A Jesús le invitan que se queden con Él, porque ya era tarde y ya estaba anocheciendo. Y en ese mismo momento ellos no esperan y se van. Se vuelven a Jerusalén. Pero ya hay algo importante. ¿Por qué? Porque precisamente, hermano, esto que Jesús está relatando, que Lucas está relatando sobre esto que está pasando, que dice que cuando ya lo reconocieron, es decir, cuando ya precisamente ellos lo reconocen, Él se desaparece, es decir, la obra terminó. Porque ya aquella esperanza que estaba por el suelo, ya está arriba. Amén. Ya está fortalecida. Y Él sabe que están bien y que ya no necesitan estar ahí con ellos porque ellos ya les reconocieron. Ahora, reconocerles eso, de que aquellas esperanzas que ya están muertas vuelven y se ponen más firmes. Y les voy a decir algo. Hay un esquema bastante idéntico en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Yo no sé si usted se recuerda cuando dice que un ángel le habla al apóstol Felipe. Un ángel le habla a Felipe y dice que le dice, vete. Oiga, qué tremendo. Y ahí hay algo, hermanos, que muchas veces nosotros no logramos entender y quizás no hiciéramos. Pero esto es obediencia. Dice que un ángel del Señor, dice, le dijo a Felipe, él estaba en Samaria y estaba ganando almas. Oiga bien, estaba ganando almas en multitudes en Samaria, porque antes de esto dice que él estaba en Samaria, dice, donde estaba aquel mago que hasta él se convirtió. Fíjese bien, dice que él estaba en Samaria, había una unción de Dios tan poderosa que estaba ganando tantas almas, que dice que en ese momento un ángel del Señor le dice, vete
al camino que va del desierto de Jerusalén a Gaza. Vete a ese camino desierto. Y dice que Felipe se fue. Obedeció la orden. Y dice que en ese momento, en esa encrucijada donde él estaba parado, dice que venía un eunuco en un carruaje, leyendo las escrituras. Dice que Felipe, dice, lo vio y dice que Felipe se juntó al carro en donde iba ese funcionario de la reina de Candace, es decir, de Etiopía. Oiga bien, dice que él iba leyendo la escritura y la porción que iba leyendo es precisamente la porción del siervo sufriente, Isaías 53. Y dice que él iba diciendo que como cordero, dice, fue llevado al matadero y enmudeció. Y en su silencio no se hizo justicia. Entonces Felipe dice que se pegó al carruaje del eunuco y escuchó lo que él iba leyendo. Y dice que Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y dice que el eunuco le dijo, paró el carro y le dijo, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? Oiga bien las palabras. Y esto es lo mismo que estaba pasando con los dos seguidores de Cristo en Emaús. Ellos no habían entendido. Jesús les dijo, tan tontos son y tan tardos para entender lo que los profetas dijeron acerca de mí, que yo tenía que pasar por la muerte, tenía que sufrir para después entrar en la gloria del Padre. Él les dijo eso, pero ellos no habían entendido esos pasajes. Era necesario que él se los explicara para que ellos lo entendieran. Y cuando ellos habían entendido, lo reconocen y desaparecen. Es decir, su misión había terminado. Este esquema es igual. Dice que Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lee? Y el eunuco le dice, ¿y cómo lo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Y dice que mandó parar el carro y le dijo a Felipe que estuviera con él. Y dice que le dijo, ¿de quién está hablando el profeta? ¿Habla de él mismo? O de otro. O de otro. Entonces dice que Felipe, tomando esta escritura, es decir, Isaías 53 del siervo sufriente, dice que comenzó a explicarle todo. Ahora, ¿por qué no lo entendía? ¿De dónde venía el eunuco? De Jerusalén. De Jerusalén. Y si venía leyendo esa porción, oiga bien, era un hombre rico. Nadie podía tener un pergamino en ese tiempo que no fuera rico, porque eso costaba dinero. Incluso ahora en la actualidad, si usted quiere tener un pergamino, ¿sabe cuánto vale? De 1,000 a 1,500, un pergamino. Cuesta dinero. Ahora imagínense en aquel tiempo, él era un funcionario público de la reina de Etiopía. Era un hombre con dinero. Podía comprar un pergamino. Él compró este pergamino de los profetas. Venía leyendo Isaías. ¿Y de dónde venía? De Jerusalén. Ahora, ¿y de qué venía de Jerusalén? ¿De qué lugar venía de Jerusalén? ¿De qué lugar venía? ¿Qué había en Jerusalén? ¿Qué él había ido allí? Porque este hombre era un prosélito. Había ido al templo. Venía del templo. ¿Y qué venía a hacer del templo? Celebrar la paz. No, venía de reunirse donde predicaban la palabra de Dios. ¿Y qué había pasado con él? El que predicó No lo explicó. no le explicó lo que venía leyendo. Quizás eso que él venía leyendo fue lo que el otro predicó allá en el templo. Y él no lo explicó y ahí venía dándose duro en la cabeza, ¿verdad? Porque el que predicó no le explicó. Y ese es un problema que pasa muchas veces en la actualidad. Mucha gente llega a la iglesia, el pastor abre la Biblia, todos la abren, predican, pero como él no le explica, sino que la predicación se basa en algo tan simple, en algo tan trivial, que él no explica las porciones bíblicas. Y la gente queda en la luna. Así venía este. Cuando Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo lo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Son pocos los que saben explicar la Biblia. Son muy pocos. Dios le ha dado esta tarea a muchos hombres, pero muy pocos son los que pueden darse a esta tarea de explicar la palabra del Señor. Y él dice que comenzó desde esta escritura hasta el bautismo de Juan.
Y cuando llegaron a cierta agua, oiga bien, cuando llegaron a cierta agua, dice que bajaron los dos del carro, descendieron al agua, el Felipe bautizó al eunuco y después que sube del agua, dice, Felipe desaparece. Oiga, qué tremendo. Felipe desaparece y dice que el eunuco ya no lo ve más y él camina, sigue su camino, el camino que llevaba hacia Etiopía, sigue su camino, pero ya no pegándose la cabeza. Ya había reconocido a Jesús. ¿Por qué? Porque dice que cuando llegaron al agua le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo pueda bautizarme? Y le dijo Felipe, si tú crees, es decir, si tú reconoces que Jesucristo es el Hijo de Dios, bien puede. Y lo reconoció y lo bautizó. Después Felipe desaparece y el eunuco sigue su camino gozoso. Gozoso, ¿por qué? Porque ya lo había reconocido. Reconozco, dijo el que Jesús es el Señor. Y lo bautizó. Ahora, pero ahí hay algo. Cuando ya la persona ha reconocido a Jesús, ahí se acaba la tarea. Jesús desaparece, precisamente el apóstol Felipe desaparece también. ¿Por qué? Porque ya la tarea terminó. Cuando ya la persona logra entender la Biblia, porque se le ha explicado, ¿qué más puede hacerse ya cuando ya se conoce y se explica? ¿Qué más puede hacer el predicador? Nada. Ahí terminó su trabajo. Ahí terminó su trabajo. Fíjese que a mí me llama la atención algo que cuenta mi esposa, que dice de que ella iba a una iglesia en California que muy poquitos asistían a la iglesia, como nosotros, muy poquitos. Dice que el pastor enseñaba, él era maestro, enseñaba. Era maestro en sentido secular, es decir, era profesor de una escuela, pero era pastor. Dios lo había llamado a pastorear, era maestro, había sido maestro en una escuela. Y Dios lo llamó a pastorear. Y dice que la iglesia no era una iglesia grande, eran pocos miembros. Y dice que él enseñaba tanto y enseñaba que la gente entendía bien la Biblia, entendía las porciones difíciles. Entonces dice de que con el tiempo, dice que el Señor le habló y dice que le dijo, prepara tus maletas. Oiga bien lo que le dijo al pastor, prepara tus maletas, porque tú vas a ir a un largo viaje, pero prepara a otro en tu lugar. Entonces dice que el pastor pensó que el Señor lo iba a llevar a pastorear a otra iglesia. Preparó a otro hermano para dejarlo ahí en la iglesia donde él estaba, y él dice que le dijo a la esposa que tenían que irse para donde el Señor quería que se fueran a enseñar palabra de Dios. Pero el viaje que él iba a hacer no era a otro estado. Al siguiente día él muere. Sí, en cuanto ordenó al pastor para que él se quedara ahí, ya el lunes. Oiga, en cuanto ordenó al otro para que ocupara su lugar, él se va de viaje, pero no de viaje a otro estado, de viaje para donde el Señor. ¿Por qué? Porque su obra había terminado, su trabajo había terminado. Es decir, él a los pocos que tuvo les explicó. Y es algo que, le voy a decir algo, se ve en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo dice que estaba a punto de ir a Jerusalén y morir. Oiga, y dice que llamó a los ancianos de Éfeso y dice que les dijo, yo no he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. Así que de ahora en adelante, yo ya no soy culpable. Yo les he enseñado todo el consejo de Dios, ustedes ya lo entendieron, yo ya no soy culpable. Ahora ustedes son los responsables. Es decir, cuando ya eso llega, el momento de que ya se ha enseñado y la gente entiende mucho, hermano, el trabajo termina. El trabajo termina. Y es donde todo queda, como dice así, después que ellos reconocieron al Señor, oiga bien, el Señor desaparece. ¿Por qué? Porque ya les había explicado, y al explicarles la Biblia, ellos ya no iban a ser inamovibles. Es decir, eran personas que su fe se iba a fomentar, se iba
se iba a profundizar tanto y se iba a hacer tan firme que no cualquier cosa los iba a mover. Cuando ya ellos habían entendido todo, ¿qué podía hacer más el Señor? Si ellos ya lo habían entendido. O sea, eso era todo. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros entendamos su palabra. Porque mucha gente no entiende su palabra, pero hay muchos pastores, muchos líderes que no están haciendo ni ejerciendo el trabajo que Dios nos ha mandado. Porque como Pablo se lo dijo a los ancianos de Éfeso, oiga bien, no he rehuido, el que rehuye, y con esto termino, el que rehuye a no enseñar todo el consejo de Dios es culpable de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque está dejando en ignorancia a su propio pueblo. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su bondad y su infinita misericordia. Padre, gracias te damos esta tarde. Bendice, Señor, a cada vida. Bendice a cada hermano. En el nombre de Jesús, gracias por este momento. Te pido, Padre amado, que nos des tu paz, tu bendición y que podamos seguir adelante. Gracias por este momento y esta oportunidad que nos has dado de poder exaltar tu nombre. Damos gracias en nombre del Padre,